Bueno, bon dia a tots. Us presento la primera presentació, que serà la Chiara Lis, resident de geriatria, que ens presentarà l'anàlisi del tractament antibiòtic empíric, la pielonefritis i el microbiològic, característiques dels microorganismes aïllats dels cultius d'orina en un centre sanitari de Catalunya. M'he permès el luxe de traduir-ho perquè estava en anglès. Endavant. Castilla. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Soy Chiara, ¿se escucha? Sí. Soy Chiara, soy residente de geriatría de segundo año. Bueno, este es un póster que presenté en el Congreso de Geriatría del año pasado, el europeo, en septiembre, que, bueno, tuve la oportunidad de ir gracias al apoyo de mi tutora y también al del Bernat Jaume. Presenté este caso, que es un análisis del tratamiento antibiótico empírico en pielonefritis y las características microbiológicas de microorganismos aislados en urocultivos en un centro sociosanitario de Cataluña. Se hizo del año 2022. Bueno, lo que nos motivó a hacer este estudio es que la población mayor pues es una población bastante delicada, ya que cuando tienen infecciones urinarias, hacer el diagnóstico no es fácil. Lo normal en una persona más joven, pues la clínica es bastante florida, tiene fiebre, náuseas, vómitos, tal, pero en los pacientes mayores no siempre se presenta así. Incluso puede debutar como un delirium, que a veces es difícil de identificar y que podría indicarnos que el paciente no tiene una simple infección de orina, sino que estamos ante una sepsis o un shock séptico. Es por esto que nos motivamos a buscar cuál es el mejor tratamiento empírico en estos casos para poder ofrecerle pues, una mejor opción a nuestros pacientes. Siempre buscando el tratamiento empírico adaptado a nuestra microbiología local, porque sabemos que las guías que nos ofrecen están hechas en base a mapas microbiológicos, pues por ejemplo en este caso de todo Cataluña. Lo que quisimos hacer es mirar los mapas de nuestro hospital y en base a eso pues adaptar o continuar dependiendo de los resultados con esas guías. ¿Qué métodos utilizamos? Bueno, fue un estudio descriptivo retrospectivo de las características microbiológicas. Recogimos todos los urocultivos de estas infecciones a lo largo del 2022 y analizamos su sensibilidad y resistencia. Como les dije, nos apoyamos también del mapa microbiológico que nos ofrecieron aquí en el hospital. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, hallamos 279 bacterias, aislamos, en 264 episodios. Tener en cuenta que dentro de un episodio habían a veces dos o más bacterias. Siendo las más prevalentes la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Enterococcus fecalis. Estas fueron las tres. ¿Sí? Como ven, también tenemos otros, la Pseudomonas, el Proteus, tal, pero estas fueron las tres en las que nos decidimos concentrar al ser las más frecuentes. Estos son extractos de las guías que hay actualmente, que están en el VINCAT, que nos hacen sugerencias del tratamiento empírico en el caso de las pielonefritis. Siempre nos sugieren o la ceftriaxona o el meropenem si es un shock séptico. Esto es, digamos, lo que estamos haciendo en nuestra práctica diaria. Pero bueno, tras analizar el mapa microbiológico que tenemos y nuestros resultados, pues encontramos que la ceftriaxona fue eficaz contra las 3 bacterias aisladas más prevalentes, mostrando una sensibilidad del 70%. Añadiendo las otras bacterias, pues disminuyó la cobertura a 53.49, que lo recomendable para tener una buena cobertura es que sea más del 80%, y estando en el 53%, pues nos quedamos cortos. El meropenem sí que fue eficaz en las 3 bacterias al 100%, agregando las otras bacterias, pues quedó en 82.65, que bueno, es aceptable. Sin embargo, bueno, como teníamos el mapa, empezamos a hacer combinaciones, a ver qué antibiótico, de acuerdo a los microorganismos que tenemos, podía aumentar la cobertura. Y encontramos que la ampicilina era un antibiótico que aumentaba considerablemente la cobertura si es que lo asociábamos a la ceftriaxona o al meropenem. Y bueno, estos fueron los datos, ¿no? La ceftriaxona, es que no le doy. Ay, bueno. Si añadimos a la ceftriaxona ampicilina, aumentamos la cobertura en 74.8%
y si le añadimos al meropenem, en 95.5. Entonces, bueno, la conclusión fue que la adición de la ampicilina al tratamiento empírico en los casos de pielonefritis, sepsis y shock séptico de foco urinario aumentaría la cobertura antibiótica de la flora bacteriana aislada en nuestro medio y esto reduciría la morbilidad y mortalidad asociada a este tipo de infecciones. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Eren infeccions intrahospitalàries, extrahospitalàries o dels dos? No, no era en ningún hospital en el sociosanitario. Bueno, eren infeccions adquirides en el sociosanitario. Claro, de los pacientes que están ingresados o venían de fuera algunos. No, detectadas en los pacientes ingresados ya en el centro sociosanitario. Vale, vale. Añadiendo ampicilina, básicamente lo que cubrís es el enterococo, ¿no? Sí, pero y que otras también. Al margen con la ceftriaxona, ¿no? Y también algunas otras que, bueno, no las he mencionado aquí, que está dentro del grupo de las otras bacterias, que también es un número de 12 puntos y algo. Que no se cubrían con ceftriaxona. Vale. Alguna més? No? Doncs vinga, moltes gràcies, Chiara. Gràcies. Bé, a continuació tenim a María Ángeles García, que és resident d'infermeria de geriatria, que ens presentarà la efectividad de un proyecto de enfermería para la mejoría de la donación de córneas. Buenas, soy María Ángeles y este proyecto lo hemos realizado 5 enfermeras del Bernat Jaume y bueno, como introducción, la donación de córneas permite mejorar la calidad de vida del receptor, restaurando la visión y reintegrando a las personas con discapacidad visual a la sociedad. La donación siempre será voluntaria, altruista, confidencial, sin ánimo de lucro y, por supuesto, gratuita. Según lo establecido por la Ley 30 de 1979 de trasplante y posteriormente por el Real Decreto 426 de 1980, establece que todo fallecido en territorio español es donante de órganos y tejidos a menos que se haya mostrado su oposición. Pero sí que es verdad que tras el éxito, si el paciente no ha mostrado ninguna oposición, se sigue teniendo en cuenta la decisión de la familia. Bueno, en 2022 realizamos un estudio retrospectivo de las defunciones en la unidad de cuidados paliativos del Centro Sociosanitario Bernat Jaume para conocer el número de extracciones del centro sociosanitario y también evaluar los factores que intervienen en el proceso de la donación. Los resultados que obtuvimos fueron que hubieron 136 fallecidos, de los cuales a 96 pacientes se les realizó este list y a 40 pacientes no se les realizó. De estos 40 pacientes hubieron 23 donantes que eran donantes potenciales que hemos perdido. Volviendo a los 96 pacientes que se les realizó el checklist de criterios de inclusión de la donación, había 60 que eran donantes potenciales, de los cuales finalmente solo donaron 19 y 41 no. Los motivos por los que estos 41 pacientes no donaron fue por un 76,3% por negativa familiar, un 18,4% por falta de notificación por parte de enfermería al supervisor tras el éxito, un 2,6% fue por rechazo del donor y otro 2,6% fueron por otras causas. Tras estos resultados, bueno, surgen ideas de mejora. Y lo primero de todo fue que formamos a las enfermeras de cómo realizar el checklist y también realizamos una tabla informativa de cuáles eran los procesos de la donación para que lo tuvieran a mano las enfermeras. Que primero de todo debían de identificar al donante a través del checklist, ya sea en el momento del éxito o también en situación de últimos días. Es decir, si el paciente ya está sedado, ya podemos empezar a realizar este checklist y adelantar trabajo. También dejamos de manera muy explicativa, muy visual, cómo realizar una entrevista a la familia, ¿vale? Que sería presentarse, dar el pésame, qué es una córnea, 2 personas podrán ver, el aspecto físico no cambia, que muchas veces la familia tiene miedo de que se cambie su aspecto físico. Y si la respuesta era afirmativa, que llamasen al supervisor y dejamos reflejados cuáles eran los números del supervisor. Otra intervención que también hemos realizado fue un díptico sobre el programa de la donación de córneas que realiza la Fundación
y bueno, que explica de manera muy breve qué es una córnea, quién puede donar, ¿vale? Y este díptico está tanto para los pacientes también como a modo de información y a la familia. Y además este díptico lo utilizamos como apoyo para la entrevista familiar. ¿Qué hemos conseguido? Bien, pues ahora os voy a contar la lucha entre el 2022 y el 2023. En el 2023 conseguimos que se realizasen el 90% de los checklists y en el 2022 fue un 76,4%. Al aumentar los checklists en el 2023 también hemos aumentado los donantes potenciales identificados a 88 y hemos disminuido los donantes potenciales no identificados a 7. Con respecto a la negativa familiar, podemos decir que en el 2022 fueron 46 familias que nos dijeron que no y 26 familias en el 2023 que nos dijeron que no, por lo que hemos disminuido también. Y un dato significativo para nosotros es que a las familias que le hemos ofrecido el proceso de la donación, en el 2023 el 58% nos dijo que sí y un 42% nos dijo que no. Con respecto a la falta de notificación por parte de enfermería al supervisor tras el éxito para empezar a iniciar el proceso de la donación, bueno, este año, en el 2023, hemos estado un poco más despistadillas y hemos aumentado a 17. Pero aún así, ¿vale? La suma entre la falta de notificación por parte de enfermería y al no realizar el checklist, la suma de todo es que hemos perdido donantes potenciales 24 en el 2023 y fueron 34 en el 2022. Al final, la donación de córnea en el centro de sociosanitarios, teniendo en cuenta que solo es de la unidad de cuidados paliativos, fueron 37 en el 2023, mientras que en el 2022 fueron 19, y en la donación de córneas de la Fundación Salud Empordà fueron 69 en el 2023. Como conclusiones, hemos aumentado la identificación de los pacientes a través del checklist, a su vez identificando más posibles donantes y disminuyendo la pérdida de donantes potenciales. Hemos disminuido considerablemente la negativa familiar y el logro más destacado para nosotros ha sido duplicar las donaciones de nuestro centro sociosanitario y también a su vez el de la Fundación Salud Empordà. Y bueno, muchas gracias y me dispongo de todas sus preguntas. Molt bé, moltes gràcies, Maria Ángeles. Alguna pregunta? Ángeles, gracias. Yo només, més que fer cap pregunta, dir que gracias al esfuerzo y a la motivación para poder captar más donaciones de córneas en pacientes, somos el centro de la región de Gerona con más donación. Por tanto, nos podemos felicitar. Hola. Hi ha potencial de millora d'aquests números, que ja són molt millor? I si n'hi ha, seguiu aquesta mateixa tendència de millorar els checklists i tot això, o penseu en altres estratègies? Ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo es que a través de... O sea, ya enfermería no es la que notifica... a ver... Ahora el supervisor es el que se encarga de todo el éxito, ¿vale? O sea, cuando ya se fallece alguien, la enfermera llama al supervisor y se encarga del éxito, el supervisor, ¿vale? Entonces ya esta falta de notificación por parte de enfermería ya va a estar siempre. Entonces, supuestamente no debemos de perder más donaciones por este motivo. Y luego... Pues nuestra intención también es que el díptico no se le quede solo en el Bernat Jaume, sino que también acceda al hospital, ¿vale? Porque esto fue una propuesta piloto de 5 enfermeras motivadas. Entonces, pues, bueno, que nuestra intención también es que el díptico sea informado de manera equitativa tanto a los pacientes y a los familiares en la Fundación. Jo queria fer un petit apunt, que bendita motivació, eh? A continuació ens presentarà Pablo Carmona, resident de geriatria, el uso de pruebas diagnósticas complementarias en infecciones respiratorias en un centro sociosanitario. Bueno, hola. Hola. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? No sé. Vale. Hola, buenos días. Me llamo Pablo
Y este póster se presentó en la SEG, en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 2023, que hicimos en Pamplona. Y bueno, nuestro tema era el uso de pruebas diagnósticas complementarias en las infecciones respiratorias de nuestro centro sociosanitario. La introducción, ¿por qué hicimos este póster? Porque las infecciones respiratorias son una de las más frecuentes identidades infecciosas en los pacientes, ya sean aquí en planta de hospital, en una residencia, en un sociosanitario, en un intermedio. Los objetivos que teníamos era valorar qué tipos de pruebas complementarias teníamos a disposición, cuáles utilizábamos y cómo se utilizaban. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de estos datos y revisamos las historias clínicas de 774 pacientes, un año entero de revisión de pacientes. Los resultados fueron los siguientes. En 81 de estos pacientes se diagnosticaron clínicamente 92 episodios de infección respiratoria. Digamos que menos pacientes tenían más infecciones respiratorias. Un paciente llegó a tener incluso 4 infecciones respiratorias en el año y medio que estuvo ingresado. La edad, respecto al sexo, 60% eran hombres, 79,5 mujeres. Nuestras edades comprendidas, al ser un sociosanitario, y tenemos pacientes de todo tipo, es entre los 51 y los 96 años, con una mediana de 79. Respecto a la unidad de procedencia, que esto es muy importante y es lo que más nos sorprendió del estudio, es que el 39% venían de convalescencia, el 39% de larga estancia y un 21% de paliativos. Del total de pruebas realizamos 72% en paliativos, 66,7% en convalescencia y 53,7% en larga estancia, sin una diferencia significativa apreciable, una P muy pequeñita. Las pruebas fueron las siguientes: la radiografía de tórax, que por unidad se realizó en el 48,5% en convalescencia, 36,6% en larga estancia y 66,7% en paliativos. Luego, el uso de la procalcitonina fue del 57,6% en convalescencia, 46,3% en larga estancia y 61,6% en paliativos. La toma de cultivo solamente se realizó el 12,1% en convalescencia, 9,8% en larga estancia y 16,1% en paliativos. En los gráficos podéis ver por unidades, por tipos de pruebas, cómo se realizaron, lo que nos dio un resultado que esta distribución no presentaba diferencias significativas. La procalcitonina fue la prueba más ampliamente realizada, seguido de la radiografía de tórax, con un 53 y un 46,7% previamente, y en el 38% de estas infecciones no se realizó ningún tipo de prueba de ningún tipo. Y mientras que en el 6,5% de estas infecciones se constaban las 3 pruebas. Estos resultados fueron, de las 43 radiografías, 15 fueron neumonías a nivel radiológico, 13 normales, 6 fueron dudosas y 9 no fueron descritas. La procalcitonina, solamente 19 de las 49 mediciones fueron positivas, menos de 0,25. Y en los 11 disputos, 3 fueron por pseudomonas aeruginosa, 3 por Candida albicans, 1 por Haemophilus influenza, 1 por E. coli productor de blea y 3 de flora mixta que no dio resultado alguno. Como conclusión, esto nos gustó mucho, que los resultados indicaban que no hay diferencias significativas respecto a la unidad de procedencia del paciente y el diagnóstico al ingreso, incluso el pronóstico clínico. Nos da igual que el paciente venga a convalescencia por una fractura de cadera, que tengamos un paciente paliativo para control de síntomas o en últimas horas. Y también parece que se recogen pocos cultivos por la dificultad que esto conlleva en la extracción, esputo, etcétera, de un paciente que ya de por sí es débil, pero en un proceso agudo empeora. Así que nada, muchas gracias. Doncs a continuació tindrem a la Maria Nicolau, resident de geriatria, que també ens presenta un cas clínic. És un cas per cada 10.000 persones s'hi ha causat per cotrimoxazol en el tractament a dosis elevades de la nocardiosi esporotricoide en un pacient d'edat avançada. Difícil, Hola, bon dia. Us presento un cas que vam veure a urgències. Com ja us he dit, jo soc la Maria i soc resident de primer any de Gèria. Primer us faig una petita introducció del fàrmac, que és el cotrimoxazol, que és un dels fàrmacs que s'utilitza per al tractament de la nocardiosis, tot i que, òbviament, s'ha de tenir en compte com la clínica que té el pacient, la gravetat i quin grau d'immunosupressió tindria. Llavors, tot i que és un fàrmac que s'ha utilitzat bastant en la clínica avui en dia, és bastant segur, s'ha de tenir sempre un control analític i especialment quan s'utilitza en tractaments perllongats, amb dosis elevades o amb gent gran. També tenir en compte si té insuficiència renal o si hi ha algun tipus de dèficit de folat.
Entre els seus efectes secundaris destacarien el que és la hiperpotasèmia, nàusees i diarrees, però el que és la hiponatrèmia no és un efecte secundari que es descrigui molt. Llavors, presento el cas que vam veure a urgències. Va arribar un pacient de 79 anys amb antecedents destacables, tenia hipertensió arterial, diabetes, dislipèmia, estava anticoagulat per una FA i havia estat diagnosticat per una anocardiosi esporotricoide, l'afectació cutània la podeu veure en aquesta foto, i havia estat diagnosticat en el trueta amb una limfangitis nodular i una probable disseminació hematològica. Allà se li va iniciar el tractament que és el cotrimoxazol, amb les dosis que us poso aquí de 800 mg, 160 mg de sulfametoxazol i la trimetoprina. I el pacient no tenia cap alteració a la funció renal, tot i que va permetre que això augmentessin les dosis de cotrimoxazol. Llavors s'estan utilitzant dosis elevades d'aquest fàrmac. Nosaltres, quan el vam veure, el pacient venia derivat del CAP perquè se li estaven fent controls analítics i s'havia vist que tenia un sodi de 115 a l'analítica de control. Quan va arribar a urgències també estava amb això, amb el sodi aquest, i no tenia més alteracions en el ionograma. Es va començar a investigar les causes de si el pacient podia beure molta aigua, es va començar a fer el tractament i el pacient no millorava. Llavors es va ingressar el pacient a planta, es van descartar totes les altres possibles causes i es va considerar que potser el cotrimoxazol podria ser la causa. Al retirar el fàrmac, la hiponatrèmia va desaparèixer, va millorar amb el tractament que continuava i el que es va ficar és el moxifloxacino com a alternativa. El cas es va orientar com un quadre d'hiponatrèmia hiposmolar asimptomàtica aguda, perquè m'havia oblidat que el pacient no tenia cap clínica, perdoneu, i que segurament s'estima que sigui un CDH causat pels fàrmacs, com en aquest cas era el cotrimoxazol. Com a conclusions que vam arribar és que el cotrimoxazol es pot veure, o sigui, els seus efectes secundaris es poden veure potenciats si són a altes dosis i més en pacients d'edat avançada que són més fràgils i tenen més possible, o sigui, alteracions en el sistema que fan que hi hagi més acumulació de fàrmacs, i són dos factors que hem de tenir en compte a l'hora que fiquem els antibiòtics. Llavors, sobretot, en pacients en edat avançada hauria de ser més normal que es facin els controls analítics com es va fer en aquest cas des del CAP. I ja està. Moltes gràcies. Bé, per acabar la taula de residents, l'última ponent serà l'Antia López, resident llirda llevadora de la Fundació, que ens presenta un cas clínic, mastitis aguda, a propósito de un caso. Vale. Hola, ¿se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, este fue un póster que presenté en el Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España en octubre. Y es eso, mastitis aguda a propósito de un caso que vimos en el Centro de Atención Primaria de Rosas. Bueno, a modo introductorio decir que la mastitis supone la primera causa médica de abandono de lactancia materna en nuestro país. ¿Ahora? Sí, ahora mío, vale. La mastitis está ocasionada por la inflamación de uno o varios conductos galactóforos y puede cursar con o sin infección. Normalmente aparece de forma unilateral y la mayoría de veces, de hecho en un 80% de los casos, va precedida aparición de grietas en los pezones. El diagnóstico de la mastitis es principalmente clínico, cursa con dolor mamario, induración, eritema y otros síntomas compatibles con cuadro gripal como fiebre más de 38,5, cansancio, náuseas, etc. Los objetivos fueron describir el modelo de actuación ante un caso real de mastitis puerperal en las tres primeras semanas posparto y analizar las actuaciones clínicas como método de mejora en el tratamiento de la mastitis aguda. Nuestra paciente acudió por primera vez a la consulta de la matrona en el CAP en los 20 días, el día 20 posparto, porque tenía grietas bilaterales en ambos pezones y además en la mama derecha presentaba dolor y induración. En aquel momento no tenía fiebre. Lo que se le recomendó en ese momento fueron medidas de confort, de aplicación de frío-calor y un adecuado vaciamiento de la mama para vaciar bien y que la leche no obstruyera los conductos. Y se le indicó que si hacía algún pico febril en las siguientes horas acudiera de nuevo a urgencias, que fue lo que ocurrió.
Entonces, en las siguientes 24 horas el eritema ya había aumentado a 2 centímetros y fue cuando hizo la primera visita de urgencias al hospital. Lo que se le realizó en ese momento fue una extracción de leche manual y también con sacaleches. Se le enseñó a realizar el masaje de presión inversa suavizante y se ofrecieron medidas de confort domiciliarias. Se fue a casa también con el antibiótico empírico. Los cuidados que se le explicaron fueron las medidas de confort que ya habíamos dicho en la consulta de la matrona, realizar lactancia diferida hasta la curación de las grietas y, lo más importante, estimular muy bien el pecho y seguir con la lactancia para que no se acumulara la leche. Se le recomendó también el uso de un antiséptico. Los días sucesivos la evolución no fue buena y la paciente empezó a tener más dolor, se le inflamó mucho más la mama y el eritema aumentó. Por lo tanto, al día 8 acudió de nuevo a urgencias con una secreción purulenta. Ese día el eritema ya era de unos 16 centímetros alrededor de la areola y empezó a sacar una secreción purulenta que fue positiva para Staphylococcus aureus methicillin resistant. Entonces ya se decidió la entrada a quirófano con esta paciente y se realizó un drenaje quirúrgico con la colocación de un Penrose. Se quedó ingresada unas 48 horas, ya se realizó el cambio al antibiótico específico y se realizaron cuidados de enfermería, lavado y secado de la herida y reevaluación. Al alta continuó realizando visitas cada 24 o 48 horas en nuestro centro y también en el Centro de Salud de Rosas. Hasta la retirada del Penrose se realizó desbridamiento de esfacelos y de los fibromas. Y la cicatrización completa se obtuvo al día 40. O sea, estuvo bastante tiempo en curación, en proceso de curación. Como resultados, pues desgraciadamente el abandono de la lactancia materna exclusiva que ya estaba instaurada y, por suerte, resolución del cuadro de cicatrización por segunda intención a las 2-3 semanas de la intervención. Como conclusiones, consideramos que la dificultad del drenaje con el sacaleches eléctrico no favoreció la buena evolución del cuadro, el abandono de la lactancia tampoco. El drenaje quirúrgico fue clave en el manejo de la mastitis y en su evolución y las curas aplicadas por el personal de enfermería y los cuidados domiciliarios favorecieron también la buena evolución del cuadro. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias, Antía. ¿Preguntas? No, una pregunta desde la ignorancia. El hecho de que la mastitis fuera unilateral, ¿no puede continuar la lactancia materna en el otro pecho? Sí, por supuesto. Y también en el pecho afectado. De hecho, es recomendable porque causa y predisposición y causa de la mastitis es la mayoría de veces que se obstruyan los conductos. Entonces, el tratamiento también es favorecer este drenaje siempre. Incluso aunque tuviera el absceso y todo, se le recomendó de hecho una lactancia diferida, que yo también considero que quizás no favoreció mucho la evolución, que la lactancia diferida es cuando retira la leche igual y la da con una jeringuilla, con una cuchara o con un biberón. Entonces, bueno, lo que más drena es la lactancia materna real, es decir, que el bebé succione. No sé si te he respondido. No, o sea, si está con secreción, no. Pero bueno, no estuvo sin secreción unos 10 días antes, durante lo que se paró ya la lactancia y no drenó. Entonces, bueno, podría dar del pecho que estaba bien y también debería dar del otro, porque si ya está mal y lo dejamos sin drenar, va a ir a peor, nunca mejor. Hola, una pregunta. Hola. Decías que la primera vez que visteis a la chica, 3 semanas. Fue a los 20 días. 20 días. Sí. En estos 20 días le hicieron revisión de la técnica de succión del lactante. Sí, hacemos normalmente. ¿Y no tenía ninguna quelolosia ni ningún indicio? En principio no. Yo es verdad que no la seguí desde el principio, Yo la vi luego y luego hice como el análisis retrospectivo del caso. Pero sí, siempre se ven aquí en planta que se hace soporte a lactancia y luego durante los 7 primeros días posparto tienen una visita con la matrona en el centro de salud, donde se revisa todo esto. Es verdad que no siempre, porque no siempre traen al bebé y no siempre se puede valorar, pero la idea es que sí.
Claro, y ella venía con grietas ya, o sea que eso indicava una mala succión, sí, sí. Hola, relacionant amb altres comunicacions, te volia preguntar, la duració del tractament antibiòtic s'adaptava a les recomanacions que teniu vosaltres o no? Sí, es verdad que el empírico, a ella se le dio amoxiclavulánico y revisando literatura vi que el que está indicado ahora es el cefadroxilo. Y luego ya se le cambió el del antivirograma, que creo que fue este mismo también, cefadroxilo, un gramo. Va. Pero sí, con la duración indicada. I la duració de l'antibiòtic veu utilitzar proves complementàries sobreutilitzades com la procalcitonina o no? No lo sé. No lo sé. Hi ha més preguntes? Jo en tinc una, des de la curiositat com a mare. El maneig del dolor, perquè veig que surt el tractament antibiòtic, molts massatges i molt tractament local, però el maneig de l'analgèsia endovenosa en el cas del moment en què estava ingressada, com es va manejar i si realment l'extracció amb el sacaleches, perdoneu, el tirallets, perdó, si no era tremendament dolorós amb aquestes quantitats de ferides que tenia la pacient. Ja està. Por un lado, de la analgesia, es verdad que cuando hay una mastitis incipiente se les recomienda siempre analgésicos orales antiinflamatorios. O sea, que ya se fue a casa con una pauta de ibuprofeno. Luego, las medidas de confort precisamente son también para eso, aplicar frío-calor en la mama, calor antes de la toma, bien con agua o realizando un masaje para calentar un poquito la zona y luego frío al acabar porque alivia. Y la otra pregunta... Sí, dolía muchísimo sacar, o sea, hacer la extracción, ¿no? De hecho, por eso la mayoría de veces acaba fracasando la lactancia, porque es súper doloroso. Ya es muy exigente si todo va bien. Imagínate si la mama la tenía súper inflamada con un eritema de 15 centímetros, con luego toda la secreción. Entonces, bueno, las que sobreviven la lactancia incluso con una mastitis pasan muchísimo dolor, aunque tomen analgésicos, porque no hay nada más que te lo quite del todo. Al final, el sacaleches duele igual y no quita tanto la leche como el bebé. Y entiendo que no es frecuente el ingreso por una mastitis, ¿no? Habitualmente. No, de hecho el caso tampoco es que sea nada excepcional, pero es verdad que normalmente las mastitis no llegan a este punto. Y menos cuando se pillan a tiempo, que en realidad cuando llegó al CAP todavía no había ni un acceso ni signo de que hubiera verlo. De que fuese a verlo. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies.